Yo, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a Ricardo, a Juan Díaz que hoy nos acompaña y al público que amablemente nos escucha, Julio. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar aquí en este espacio. Saludo también a Víctor, a mi colega y amigo también, Juan Díaz, y al público que nos sigue. Muy bien, gracias. Juan Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Aquí estamos saludándote después de tanto tiempo, ¿no? Un saludo a Víctor y al buen Ricardo a la distancia. Gracias. Ricardo Ravelo, vamos entrando en materia. ¿Cómo has visto este tema de la salida de Felipe Calderón Hinojosa de cuadro nacional para insertarse en España, a donde va a cumplir, según esto, funciones académicas en un instituto atlántico de gobierno, justamente cuando está por iniciar el mes que entra el juicio a García Luna? Es una evasión, cuando menos, para no estar sujeto a presiones mediáticas, es poner un poco tierra de por medio. ¿Cómo ves ese tema, Ricardo? Es una tabla de salvación por si llegara a resultar implicado en el caso García Luna, digamos de manera formal, porque pues, en México damos por hecho que García Luna no operó solo. Todo lo que hizo durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública es bastante ingenuo, digamos, pensar que el presidente no estaba enterado de todas sus fechorías, sus relaciones, sus vínculos, sobre todo porque, bueno, más de un personaje, tanto militares, académicos, políticos, le advirtieron a Calderón que García Luna, su policía estelar en ese del sexenio, estaba implicado en el narcotráfico. De tal manera que esta salida repentina, digamos, es un poco también anticiparse, ¿no?, a posibles acciones legales en México. Esto no impide que no se den, ¿no?, pero estando fuera del país son situaciones sorteables desde el punto de vista legal. Y más en España, ¿no?, que se ha vuelto el refugio de personajes de la política con antecedentes dudosos, oscuros, de tal suerte que, bueno, pues gracias al apoyo de su amigo el expresidente Aznar de España, logra un espacio para impartir clases, conferencias, cursos, y bueno, evidentemente el refugiarse en la academia siempre ha sido un recurso bastante socorrido por muchos personajes. Hay que recordar nada más el caso de Moreira, que también se fue a estudiar. Él se fue a estudiar a Barcelona, dijo, cuando en realidad pues estaba haciendo otras cosas. Fue cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Barajas, España. Esto parece Videgaray en el MIT, que se fue también. Sí, todos ellos implicados en escándalos, pues han buscado refugiarse en la academia para evadir el ruido, evadir acciones legales. Entonces creo que lo de Calderón, pues le viene bien en este momento ponerse a salvo, porque bueno, ya en unos días empieza el juicio de García Luna en Estados Unidos. Esperemos que ahora sí lo lleven a cabo y no lo pospongan como lo han venido haciendo en las últimas ocasiones. Pero algo sabe Calderón seguramente de cómo podrían venir las cosas, de tal manera que, bueno, creo que no hay duda, él está optando por ponerse a salvo en lo mediático, y si sale implicado, bueno, pues tendrá un margen de maniobra legal para poder sortear esta situación. Es decir, está buscando que el tiempo juega a su favor y no en contra. Bien, Ricardo. Juan Díaz, ¿estamos exagerando los riesgos judiciales que puede tener Felipe Calderón? Es decir, finalmente el juicio en Estados Unidos es contra su exsecretario o quien fue su secretario de Seguridad Pública. ¿Crees que se está, digamos, buscando un refugio, un pretexto en España, o son circunstancias de la vida? ¿Qué opinas, Juan?
No, desde luego que no. Sí hay demasiadas cosas que tienen que contarse la parte que no se conoce y que creo que eso es lo primero que vamos a conocer cuando comiencen las audiencias en el juicio contra García Luna. Y concretamente, ¿no? Hay demasiados episodios en el sexenio de Felipe Calderón que pues no pasaron de explicaciones muy someras, ¿no? Me detengo en dos. El caso del accidente donde perdió la vida Juan Camilo Mourinho y el caso del accidente donde perdió la vida Blake Mora, el secretario de Gobernación. Dos secretarios de Gobernación en un sexenio muertos de manera accidental, entre comillas. ¿Qué hay detrás de estos accidentes? Mucha gente se preguntó en su momento, ¿no, Julio? Varios colegas escribieron sobre eso. No conocemos en realidad a fondo lo que pasó en la circunstancia, en el entorno de estos dos percances que desafortunadamente pues se cobraron la vida de estos dos funcionarios. Sin embargo, hay una historia de detrás, Julio, que ese es precisamente donde podrían salir los primeros indicios de cómo los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón tuvieron tratos con la delincuencia organizada, ¿no? Hay que recordar y hay que darle el reconocimiento a Ricardo, que fue el que publicó la historia de cuando García Luna va a Cuernavaca y es detenido pues por un comando muy fuerte, equipos, armado. La historia que publicó Ricardo es una referencia para pues saber de qué manera Arturo Beltrán Leiva tenía esa interlocución con el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Creo que sí hay una parte muy fuerte en la opinión pública que se va a sacudir por lo que va a salir ahí. Y precisamente el principal señalado se llama Felipe Calderón Hinojosa. Por mucho que siga la tradición de irse al extranjero, antes se exiliaban, antes se escondían, ahora utilizan el recurso de la academia, ¿no? Pero yo sí creo, Julio, que no se exagera, al contrario, creo que hay una expectativa en cuanto a las audiencias, que podamos conocer de las audiencias. No todo es público, hay que decirle al auditorio. El sistema jurídico en Estados Unidos es muy distinto al de México, muy, muy distinto. Y parte de las audiencias en un juicio ya a esta instancia, pues es nada más conocer la parte nodal, ¿no? Hay unas partes que no se conocen, pero yo creo que sí lo que podamos indagar a partir de lo que surge de estas audiencias, pues va a dar un retrato pues más completo de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, Julio. Sí, Juan, gracias. Víctor Ronquillo, ¿será irónico el hecho de que el juicio a García Luna esté en Estados Unidos y los riesgos judiciales para Felipe Calderón estén en Estados Unidos y no en México? No, yo creo que sí tiene riesgos judiciales en México, ¿eh? Y que precisamente esos riesgos judiciales pueden derivar de lo que acontezca en este juicio, ¿no? Y por otro lado, yo interpreto, hay un par de elementos o un par de lecturas sobre estos hechos, ¿no? Uno primero que es muy, digamos, evidente, aunque no se maneja o no se ha manejado en los medios, pues es la reconfiguración de la derecha, ¿no? Las alianzas establecidas entre estos personajes, las acciones políticas que están llevando a cabo, en fin, esto creo que también tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y esto me lleva a otra consideración, Julio, a los intentos que ha habido desde hace años de llevar a Calderón Hinojosa a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esto me parece que es muy importante y que es fundamental y que puede derivarse de algunos acontecimientos conocidos, esclarecidos a lo largo de este juicio. Y sin duda también hay que empujar política, periodísticamente, sobre este tema, que es un tema que obviamente generó en este país una tragedia de dimensiones inconmensurables y mucho, mucho, mucho dolor humano. Otro elemento que me parece importante y del cual, ya sabes, Julio, que a mí me gusta mucho la ficción política, ¿no? Y yo me pregunto, mi querido Julio, le pregunto al público, a los colegas, ¿qué posibilidades habría, qué elementos podemos considerar para que Felipe Calderón se haya llamado a declarar en este juicio que es importante, ¿no? ¿Qué elementos existen para ello?
sin duda, algunos de los testigos protegidos que rendirán declaraciones, la investigación, el expediente señalará quizá, posiblemente, la responsabilidad, por lo menos por omisión, de Felipe Calderón. Yo creo que esto, sin duda, lo mantiene preocupado. Por otro lado, bueno, pues de manera tradicional, desde los años 60, España ha sido un sitio de refugio, ¿no? Para muchos políticos que se ven involucrados en situaciones jurídicas de las que no pueden salir bien librados. Antes no existía un tratado de extradición y eso convertía a España en ese destino, ¿no? Pero no hay que olvidar que ese lugar, como decía Ricardo, a donde se fue Moreira, a donde vive Peña Nieto, a donde se fue Díaz Ordaz, ¿no? Entonces embajador. creo que hay incluso una tradición, porque al final de cuentas en España, así como ha existido a lo largo de muchos años un movimiento muy fuerte, pujante, de una izquierda académica, de una izquierda sindical, en fin, bueno, así también ha existido un espacio político de una derecha enormemente retardataria, con un enorme poder económico que se mantiene viva y pujante. Sí, Víctor Ronquillo, y donde además, recordemos, el embajador de México en España es el exgobernador ni más ni menos que de Sinaloa, Quirino Ordaz, y como cónsul en la comunidad catalana está la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Demasiadas cosas concentradas en España. Ricardo, sobre perdón. Y también hay que citar que, bueno, también fue refugio de Lozoya, porque fue detenido en Málaga, precisamente. Claro. Sí. Claro. Allá. Pues vámonos a España, ¿no? Pues sí, ya hay que irse a España. Oye, Ricardo, hay otro tema que me parece que podemos detenernos un ratito en él. Este reportaje del New York Times sobre Cienfuegos. Un reportaje que les llevó, según lo que publicaron los reporteros, pues una amplia investigación, largo tiempo dedicado a esto. ¿Qué encontraste? ¿Qué nos muestra de novedoso ese reportaje del New York Times? De alguna manera disminuye la carga de fuerza culpable del general Cienfuegos, o al contrario, ¿cómo lo ves, Ricardo? Mira, leí las partes medulares del reportaje. Yo creo que en realidad no aportan nada nuevo, salvo el dato de que hay nuevos testigos. Citan ahí que hay algunos personajes del crimen organizado que han reforzado lo que la DEA documentó originalmente, ¿no? Son testimonios que refuerzan la versión de que, en efecto, el general Cienfuegos estaba trabajando para un ala de la organización Beltrán Leiva en tráfico de drogas, lavado, etcétera. Y creo que solamente amplían un poco lo que ya de origen se conocía al respecto. A mí lo que me llama la atención, y esto es un dato que cita Tim Golden de una fuente entiendo que del Departamento de Justicia, que conoció el caso o conoció bien del caso, donde habla de que en realidad la liberación de Cienfuegos fue una decisión de darle carpetazo al asunto por cuestiones políticas. Pero en este caso me parece que bueno, le dieron carpetazo en Estados Unidos y le dieron carpetazo aquí en México, porque a mí no me queda del todo claro el hecho de que realmente el acuerdo haya sido investigar a Cienfuegos en México, que la Fiscalía General de la República abriera un expediente con base en las evidencias que le aportó la DEA. Poco tiempo después, si no mal recuerdo, creo que no pasaron ni 2 meses, finalmente la conclusión de la Fiscalía es que lo de la DEA era un invento. Así lo dijo incluso el presidente, eran pruebas fabricadas, y ante la falta de veracidad, pues fueron desechadas, y de esta manera la Fiscalía pues no exonera, porque bueno, las fiscalías no exoneran, sino más bien le niegan el ejercicio de la acción penal al general por los cargos de crimen organizado. Entonces, yo creo que el otro dato sobresaliente que
que me parece que se inscribe en esta otra parte del acuerdo de no proceder contra él, es que intentaron en Estados Unidos rearmar el caso, es decir, construir o armar una nueva investigación con el objetivo de proceder, pero entiendo que el acuerdo al más alto nivel entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, pues prevalece, ¿no? De no proceder contra Cienfuegos, no obstante de que hayan surgido más evidencias como lo revela el New York Times. Ahora, yo creo que este caso, pues ya pasó a la historia como un caso de golpe a la justicia, sobre todo porque, bueno, Estados Unidos se queja de que este tipo de acciones, pues ponen en riesgo también la seguridad nacional de ambos países, porque el crimen organizado sigue creciendo, sigue generando violencia, aunque el presidente hoy, pues, ayer desmintió esto, del hecho de que no se estén combatiendo a los cárteles, y descalificó completamente el texto del New York Times, muy a su estilo, pero lo cierto es que es la gran incógnita, ¿no? ¿A qué nivel pactó el gobierno mexicano con Estados Unidos y por qué, para qué liberar a un militar que, pues, quedan las dudas de si participó o no participó, porque eso realmente nunca lo despejaron, simplemente rechazaron la investigación y le dieron carpetazo, como le dice la fuente a Tim Golden allá en Estados Unidos, por cuestiones políticas. Entonces, queda claro que, bueno, las razones políticas, en algunos casos como este, tan relevante, pues se colocan por encima de la justicia, y creo que eso es lo verdaderamente cuestionable de este caso. Claro. Gracias, Ricardo. Juan Vélez Díaz, ¿qué opinas de este reportaje del New York Times sobre el general Cienfuegos? ¿Fortalece o disminuye tus percepciones anteriores respecto a inocencia, culpabilidad, manejo político del caso Cienfuegos? ¿Cuál es tu consideración sobre este trabajo, Juan? Pues sí, definitivamente confirma lo que en su momento se dijo, ¿no? La salida política que salió de un asunto que se manejó a partir de indicios que nunca pudieron ser llevados a hechos concretos, indicios, dimes, dichos, diretes, más allá de que hubiera alguna evidencia firme, y sobre todo, pues dejar muy manoseado un tema que no es ajeno a las dinámicas de las organizaciones criminales en nuestro país desde hace ya más de 20 años, o la preponderancia que ha tenido la Defensa Nacional en su papel como, pues, actor fundamental en esta doctrina de combate al narcotráfico, ¿no? Creo que sí es importantísimo el hecho de que podamos visualizar el papel de un secretario de la Defensa como principal responsable de las políticas de seguridad, como jefe de facto del gabinete de seguridad, quizá un poco arriba del secretario de Marina, y que el papel que han tenido los secretarios de seguridad civiles, ¿no? Que se subordinan a los militares en estos temas. Y yo sí creo, Julio, que el trabajo de Tim Golden, más allá de lo que pues tiene en cuanto a novedad o algo que no se haya dicho, confirma varias certezas. La primera, pues que desde el mismo fiscal en ese momento, William Barr, hasta los investigadores sabían de que había un problema muy serio en cuanto a la relación binacional. Lo otro, de que ya las instancias de queja que había para la interlocución de los presidentes Trump y López Obrador, pues estaba teniendo un problema severo a raíz de este hecho, ¿no? Y algo que quizá hay que subrayar, ¿no? La absoluta y total ignorancia de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema fundamental, ¿no? Cuando tienes un personaje como un ex secretario de la Defensa, sí, con un problema judicial, quizá él no se imaginó lo que se le venía con la plana mayor, ¿no? Creo que ahí hay que tomar en cuenta, sí, cómo reculó el presidente, como dijo al principio que, pues bueno, si algo tenía, pues que pague, y él lo aclarará, cómo cambió su discurso a las 2 semanas, a la media, una semana, ¿no? Creo que ahí sí refleja muy bien la naturaleza
de López Obrador con su perfecta ignorancia sobre temas de seguridad nacional, Julio. ¿Qué debió haber hecho Juan? Por lo menos algo que no se le conoce, que es ser más cauto, ¿no? Porque los temas de seguridad nacional, sobre todo personajes que han tenido este tipo de contactos con información, con actores y con circunstancias, pues por lo menos algo de precaución y que le informen mejor, ¿no? O sea, que le den mejor información para que sepa qué decisión tomar. Yo creo que esa es la parte que ha caracterizado también, no solamente en este caso, en general, en los temas de seguridad en su sexenio, ¿no? Mejor información de calidad, de inteligencia para la toma de decisiones. Y sobre esto, el siguiente tema que vamos a tratar de lo de Guerrero ejemplifica, pero perfectamente de lo que te estoy hablando, Julio. Bien, Juan. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema del reportaje del New York Times y si da luz en cuanto a culpabilidad o no del general Cienfuegos en todo aquel episodio que es tan conocido. Bueno, es que el propósito de Tim Golden me parece que no fue plantear la posible culpabilidad de Cienfuegos, sino más bien abordar todo el entramado político que se realizó o que tuvo efecto como resultado de esto. En ese sentido, me parece que el reportaje es un reportaje publicable, yo lo hubiera publicado, pero me parece que le hubiera preguntado, y le pregunto a Tim Golden, con quien nos conocemos, las fuentes de información, ¿no? O sea, eso me parece que es fundamental en este trabajo, ¿no? ¿Qué fuentes de información? Y nosotros 3, 4 con Julio, que también Julio ha sido reportero, sabe muy bien que elegir las fuentes de información, pues es elegir de alguna manera el contenido y la orientación de un reportaje, incluso de un artículo editorial de fondo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece, como una primera lectura, es un texto grande, pero a mí me parece que desde la perspectiva, jugando un poco al colega, al editor, al reportero, pues que se acerca a un trabajo de un compañero, pues yo me pregunto cómo estas fuentes de información son, desde esta perspectiva, solamente las vinculadas a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? A los agentes. Incluso la narrativa, pues ya lo hemos dicho muchas veces, corresponde a la narrativa Netflix, ¿no? Y no hay otra serie de interrogantes, de cuestionamientos sobre estos hechos. Y lo que me parece clave y determinante, voy a abundar sobre esto que estoy diciendo con algunos elementos del texto. No hay tiempo, pero lo que me parece clave es otra cosa que es fundamental y que tiene que ver con la línea editorial elegida por el propio reportero, por el propio New York Times y obviamente que corresponde a una intención muy clara, ¿no? De hacer periodismo, pero también de incidir políticamente, ¿no? En la sociedad, que de alguna manera lo hacemos. Entonces, bueno, aquí me parece que el tema tiene que ver con la posición que se revela de fondo en este reportaje. Y esa posición tiene que ver con, no lo cito, lo parafraseo, pero en algún momento dado se dice, poderosas bandas de criminales representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa me parece que es la línea central, la línea editorial. Y creo que lo otro, esto pues es muy preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los principales diarios de Estados Unidos que llega a un sector clave y determinante en las decisiones políticas. En un momento dado postelectoral, donde los cambios en las elecciones son diferentes y donde Biden ha mostrado una línea política acorde con este acuerdo del bicentenario. Lo otro que es también en el mismo sentido y que tiene que ver con ello, y además insisto, no son citas literales, porque en inglés no da para la traducción literal, pero sí son fragmentos del reportaje, ¿no? Se habla de la ineficacia de investigación de delitos que ha sido resultado de la política seguida por la estrategia blandengue de abrazos y no balazos, ¿no? Como si la investigación de los delitos se sugiere tendría que realizarse a partir
de estos acuerdos establecidos en otros momentos entre áreas de inteligencia de ambos países, con la predominancia de las agencias de Estados Unidos y su acción en la dirección de las acciones a seguir. Y luego lo otro, se dice, y esto es muy interesante, Julio, se habla de cómo este caso llevó a un posible colapso de cooperación entre ambos países. Y por último, yo también creo que una de las conclusiones que se repiten y que están ahí aludiendo en diferentes momentos es cómo ha habido un fracaso en las asociaciones entre las distintas intentos de investigación y de gestión por ambos países. Es más, se habla como la guerra contra las drogas fue absolutamente perdida. Entonces, es un texto con un trasfondo político que hay que leer con cuidado. Bien, Víctor. Ricardo, Juan, ¿algo sobre este tema o pasamos a otro? Yo nada más un apunte. Independientemente de las cuestiones políticas, yo creo que el reportaje trae algunos elementos veraces que no se pueden obviar, no se pueden soslayar. Es decir, sí hay una situación grave de inseguridad y de impunidad al crimen organizado, eso es cierto. Es decir, no lo puedo considerar una parte inflada del reportaje, eso está más que documentado, lo estamos viviendo todos los días. Yo creo que la parte interesante también es el hecho de que a partir del caso Cienfuegos, pues como que se dio una fractura en las relaciones de ambos países. En efecto, se perdió la confianza en el tema de la colaboración en materia de crimen organizado, y obviamente esto no se ha podido recomponer, por lo menos no hay datos y evidencias, indicios de que la confianza pues se esté nuevamente construyendo. Después del caso Cienfuegos se tomaron decisiones que el presidente dice que fueron correctas. Yo creo que sí, algunas. El hecho de ponerle freno a la DEA, limitar el número de agentes y condicionarlos a que den la información sobre la que están investigando. Pues bueno, eso no se había hecho, ¿no? Desde Carlos Salinas se autorizó ahí mediante una decisión que la DEA operara abiertamente, sin rendir cuentas, y ya aquí hablamos en muchas ocasiones, pues el libertinaje que tenía la DEA, que ejercía la DEA en México con las investigaciones, aparecían en capturas, en interrogatorios, y esto se limitó. Ahora, esto ha generado una diferencia, porque la DEA dice, bueno, a partir de que nosotros ya no estamos abiertamente allá, operando como antaño, pues entonces el crimen organizado ya está desbordado y la seguridad nacional de nuestro territorio está en riesgo. Eso tampoco es cierto. O sea, México no tiene un día de violencia, son años de lo mismo, pero por el hecho de que ellos ya no estén participando abiertamente, pues tampoco las cosas se están agravando. Esto creo que es una parte, está fuera del lugar, porque las cosas han seguido así desde Calderón para acá, incluso un poco antes. Pero ahora están muy preocupados los señores de la DEA porque están limitados en su accionar en el territorio nacional, y que esto trae como consecuencia, dicen, una mayor crisis a su seguridad. Creo que no, la crisis ahí está y va a seguir, porque pues lo que sí es obvio es que pues con DEA o sin DEA en México la situación está cada vez más grave. Bien. Juan Vélez Díaz, ¿algo sobre este tema o pasamos a otro? Adelante. Pasamos a otro. Juan Vélez Díaz, de una vez vamos entrándole a este tema que tú mismo mencionaste en la anterior ronda, la violencia en la Sierra de Coyuca de Catalán, en Guerrero, donde hubo 7 homicidios, pero ¿de qué manera? Y además en un contexto de una violencia desbordada en Guerrero bajo el gobierno de Evelyn Salgado. ¿Qué opinas, Juan? Pues 7 oficialmente, ¿no? Ya en estos casos muchas veces, tratándose de Guerrero y de otras zonas del país, no tenemos la certeza de que hayan sido solamente 7, ¿sí? Los pobladores hablan de más personas pues que los mismos familiares se llevaron. Las denuncias que
circularon y que se publicaron en la prensa, Julio, hablan de que pues durante bastante tiempo estuvieron los cadáveres de las víctimas ahí al aire libre y nunca se aparecieron las autoridades, en este caso de la Fiscalía Estatal, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un reflejo de a qué nivel estamos ya en este cuarto año de gobierno de López Obrador, con una persona ahí al frente del gobierno del Estado que pues entró de bateador emergente, que no tenemos antecedentes de que haya tenido puestos de representación o de administración en cuanto a los gobiernos municipales o estatales. Evelyn Salgado, pues bueno, de lo que todo el mundo sabemos, pues la hija del senador Salgado Macedonio, ¿no? Pero sí te puedo decir, Julio, que el auditorio debe de saber que en Guerrero las cosas no hay un momento, no hay un resquicio de paz, ¿no? Todos los días tenemos reportes en Chilpancingo, en la Sierra de Guerrero, que no solamente esta ocasión fue en Coyuca de Catalán, esa parte que comunica la Tierra Caliente con la Costa Grande, ¿sí? Yendo ya hacia lo que es Michoacán. Y antes tuvimos reportes en Chilpancingo, como les decía, en otro momento pues fueron donde suele ocurrir con mayor frecuencia, que es en Acapulco, ¿no? Sí, la situación en Guerrero, quiero hacer hincapié, Julio, se está descomponiendo de una manera muy acelerada, aunque los reportes y las notas que hay sobre la violencia en este estado vayan fluyendo de una manera pausada, por decirlo de alguna manera, pero sí, el problema es grave porque ya hay una organización criminal que prácticamente ha tomado el control sobre la mayor parte del estado y que es la familia michoacana, ¿no? Estos dos individuos que se pasean como Pedro por su casa, en las carreteras y en los municipios de la región de Tierra Caliente, que son los hermanos Olascoaga, y bueno, ahí hay una pues, omisión muy seria de las autoridades federales. Los mismos pobladores, Julio, se han encargado de denunciar esto, ¿sí? Sí, bien. Juan, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves el tema de Guerrero, esta descomposición, si es que se está dando? ¿Qué tanto es consecuencia del cambio de poderes políticos estatales o es continuidad de la larga historia que conocemos de Guerrero? Víctor, ¿qué opinas? Bueno, creo que hay tres elementos que yo colocaría sobre la mesa para la reflexión, ¿no? Tres temas y tres apartados que tienen que ver con esta realidad. Por un lado, es el tema del desplazamiento forzado como resultado de una estrategia de terror para ocupar territorios. Esto nos remite a lo que ocurrió desde los años 90 con aquel célebre caso de los campesinos ecologistas, Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel, que defendían a los bosques. Y además hay que tomar en cuenta, y esto es un dato muy importante que agradezco a Omar Villarreal, con quien nos echamos un café esta mañana para platicar sobre el tema. Omar es una persona que ha acompañado a estas realidades y aparte es un abogado, un doctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana sobre estos temas de la violencia política, y él refería cómo hay una realidad histórica que corresponde a ello y que tiene que ver precisamente también con la organización política de la disidencia en Guerrero, desde la época de la Guerra Sucia hasta nuestros días, pasando por este momento de los años 90, donde se significa la presencia del ejército del ERPI, ¿no? Del ejército, no recuerdo, ahorita se me escapa el nombre, pero que es muy importante. Este elemento del desplazamiento me parece que tiene que ser tomado en cuenta como una estrategia, insisto mucho, de práctica del terror para la apropiación de territorios. Otro elemento que hemos manejado aquí en estas mesas de trabajo tiene que ver con la construcción del paramilitarismo. El paramilitarismo que se configura con una estrategia que parte del propio Estado y que tiene que ver con alianzas con los sectores más oscuros de diferentes espacios de la economía del delito, ¿no? Y en este sentido, ese paramilitarismo está ligado, por una parte, a
expresiones del caciquismo sin duda, pero también está ligado a formas de represión ejercidas en el estado de Guerrero desde la época de la Guerra Sucia. Son temas amplios, son temas a desarrollar, pero sí me parece muy, muy importante señalarlos. El otro elemento del cual también aquí hemos hablado tiene que ver con lo que podemos considerar las guerras del siglo XXI, que no solamente se dan en México y que aquí lamentablemente vemos expresiones cada vez más crueles, pero que tienen que ver también con ese control del territorio, de los recursos y con la expresión más atroz del capitalismo, insisto, en distintos lugares del mundo, sobre todo en estos países donde sabemos históricamente han sido víctimas de distintas expresiones del colonialismo, Asia, África, obviamente nuestros países que podemos considerar del sur. Creo que esta historia de lo que pasa y de lo que pasó en el Durazno nos tiene que hacer pensar en ello, ¿no? ¿En qué momento se rompe lo que podía ser la contención para el avance de estos grupos fácticos del crimen organizado en alianza con el caciquismo y con el poder político corrupto en Guerrero? Hay un momento determinante que tiene que ver con la represión acaecida en los años 90, también resultado, y eso lo vamos a tratar más adelante, de lo que ocurre en la etapa de la Guerra Sucia de los años 70, donde personajes como Arturo Acosta Chaparro se significan por su relación con el crimen organizado en décadas posteriores. Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, mira, Salvador Luna dice, Guerrero tiene más de 50 años con el mismo problema, nada de qué sorprenderse. ¿Cómo ves el tema, Ricardo, de Guerrero en general? Lo de Durazno, el Durazno, pues ha resultado también impactante, pero ¿cómo ves el tema, Ricardo? Mira, yo creo que lo que dice esta persona es cierto, es decir, Guerrero tiene una larga etapa de actividad criminal, es junto con Michoacán un estado, un territorio clave en la ruta del Pacífico, muy disputado desde hace muchos años. Gobiernos van, gobiernos vienen, y el crimen organizado también ha ido y regresado con más poder, con más capacidad de fuego, con más capacidad de corrupción, y obviamente Guerrero es un ejemplo a nivel nacional de cómo el crimen organizado le disputa espacios de poder al Estado, le disputa mediante violencia, le disputa mediante corrupción, la siembra del terror, obviamente, y los crímenes, ¿no? Los asesinatos. Esto, en efecto, no es algo nuevo, sorprende, sí, no podemos ser indiferentes ante una realidad tan perturbadora, sorprende que esto se haya mantenido, siga manteniendo a lo largo de décadas sin que se resuelva o por lo menos se le ponga un tope, un control. Es decir, a estas alturas del sexenio pues no hay pacificación ni tampoco combate al crimen, por lo menos no se observan los resultados en ese sentido. Y Guerrero está entrando en un nivel de crisis aún mayor, sobre todo porque está imperando por doquier la impunidad, el vacío de poder. Este es uno de los grandes detonadores de violencia en todo el país, el vacío de poder. No hay autoridad, y si existe, pues está de parapeto o bien está coludida. El caso que vimos de el Durazno nos ejemplifica algo gravísimo. Ya hay versiones muy claras de que la autoridad no estaba presente, de que no obstante la militarización pues tampoco pudieron hacer nada, la Guardia Nacional tampoco, y la policía llegó muy tarde a conocer de los hechos. Y lo grave también es que se trató de un acto de violencia, un multihomicidio perpetrado presuntamente por la familia michoacana, pero que se trató de un ataque directo a la gente. Es decir, no se habla en este momento todavía de que haya sido producto de alguna disputa, de algún cobro de cuenta,
sino que fue una agresión directa a la gente, que fueron citadas en un punto aparentemente, donde ahí les empezaron a disparar. Entonces, ¿de qué nivel estamos hablando? Ya no estamos solamente ante escenarios de disputa por drogas, por territorios, etcétera, sino que ya hay un ataque directo a la gente. Esto es generar terror. Alguien podría calificarlo incluso de narcoterrorismo, pero es algo que no se ha querido ver de esa manera. Pero son ataques directos, donde ya no se respeta pues a la sociedad común y corriente, ¿no? Esto ya se ha repetido en Tamaulipas, Michoacán, se ha repetido en Guerrero. Ahora, Guerrero, ¿cuál es la situación de Guerrero? Guerrero, algunos reportes del CISEN, reportes de inteligencia que he tenido oportunidad de leer, refieren que Guerrero quizá es el estado que más organizaciones criminales tiene. Por lo menos hablan de 450. Son pequeñas células que operan en demarcaciones, municipios, territorios, donde se construyen o se constituyen estos grupos criminales y que tienen un componente de apoyo político, de apoyo policiaco, que en la mayoría son familias. El caso de los ardillos, por ejemplo, que tienen control de muchos municipios porque los gobiernan, y además también se afirma que gente de los ardillos legislan porque están en el Congreso del Estado. Este componente de cómo se entrevera el crimen y la política hace esta situación muy compleja, y esto explicaría en parte por qué impera tanto la impunidad en ese territorio, ¿no? Hoy lo visible es que están 6 grupos, algo que quedó de los Beltrán, que luego se transformaron en Cártel de la Sierra del Sur, los rojos, los tequileros, que están ahí también generando violencia. No hace mucho en otro municipio también hubo otra masacre parecida a esta, atribuida a los tequileros. Y esta situación ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni las Fuerzas Armadas en su conjunto le han podido poner un freno. Ya no hablemos del gobierno del Estado. El gobierno del Estado es un cero a la izquierda, llámese Evelyn, llámese quien se llame, como se llame. Es decir, los gobernadores han estado siempre ausentes, rebasados por estas circunstancias. No es un tema, el Estado de Guerrero, el gobierno no tiene capacidad para enfrentar a un nivel de criminalidad como la que vive Guerrero, como la que vive el Estado, de tal manera que lo que hemos visto a lo largo de 40, 50 años, coincido con lo que afirma el señor que mandó el mensaje, hemos visto actores políticos que se han visto rebasados por esta circunstancia, o bien por sobrevivencia política se han vinculado a esos intereses oscuros. Bien, Ricardo, gracias. Juan Vélez Díaz, ¿qué decir frente a un panorama como este del que estamos hablando? ¿Realmente estamos en los niveles más altos de predominancia del crimen organizado en el país? Uno, ¿y por qué razón? ¿Por qué no hemos podido avanzar en el control de todo este proceso de descomposición social a causa del crimen organizado, Juan? Sí, mira, Julio, yo creo que coincidiendo con lo dicho por esta persona del auditorio, 50 años, una línea de tiempo de medio siglo, finalmente las carencias que se tienen en un estado que está dentro de los 3 más pobres del país, en niveles de educación, en niveles de salud, ¿sí? De servicios públicos, pues bueno, son referentes estadísticos que permanecen siempre de los primeros más bajos a nivel nacional, ¿no? Ese es uno. Lo otro, hace poco, algunas semanas, estuve en la Ciudad de México por motivo de la reunión nacional de directores de la empresa para la que trabajo, y me tocó ir a saludar a algunas fuentes de información que tenía tiempo de no verlas, y tiempo me refiero, no las veía desde que reventó lo de Guacamaya, entonces ya te has de imaginar, ¿no? Todo lo que les pregunté. Pero bueno, uno de ellos me dijo algo muy curioso. Dice, una ocasión era yo comandante militar en Guerrero, y tuvimos una reunión con el gobernador, Figueroa Alcocer, y llegó y abiertamente les dijo, en este estado nada se hace y nada se dice sin la delincuencia organizada, sin el narco.
¿no? Entonces, ya para que un personaje de ese nivel, Rubén Figueroa, dijera eso, pues bueno, es porque algo sabe, ¿no? El señor, si no es que él mismo, ¿no? Como mucha gente lo ha mencionado, muchos columnistas, muchos reportajes se han publicado al respecto, pero bueno, fuera de eso, pues la situación hoy día, después de lo que pasó en San Miguel Totolapan, ¿no? ¿En qué momento se separan las unidades del ejército de los puertos de control alrededor del municipio de San Miguel Totolapan para dejar entrar y que se muevan a sus anchas las tantos vehículos en donde se transportaban este grupo de pistoleros que perpetraron la masacre donde murió el presidente municipal, el anterior presidente municipal, que era su padre, y docenas de funcionarios que estaban en una reunión? Ahora, los testimonios hablan de que no solamente fueron los que se mencionan ahí, alrededor de 18, sino que fueron más, ¿sí? Más víctimas en esa masacre de San Miguel Totolapan. Ahora con lo del Durazno, ¿no? Y lo que venga, Julio, ¿no? Desafortunadamente, la situación en Guerrero, sí, no tiene visos de que pueda mejorar, ni que tampoco puede haber un golpe en la mesa para que por lo menos el sistema de procuración de justicia estatal tome cartas en el asunto, porque no sucederá, sí, pero sí creo que por lo pronto la sociedad organizada, sí, más allá de los partidos políticos, tendrá que poner un hasta aquí y llamar la atención no solamente del gobierno del estado, sino del gobierno federal, porque la situación es un volcán en erupción en cámara lenta, ¿no? Y si hoy fue el Durazno, si la semana pasada fue el Durazno y hace mes y medio fue San Miguel Totolapan, al rato va a ser Teloloapan, al rato va a ser otra vez Acapulco, al rato va a ser Tecpan, no sé. ¿Sí? Entonces, hay cosas, Julio, que no van a terminar, ¿sí? Con alguna medida distractora como las que han llevado a cabo los últimos gobiernos, Vicente Fox, ¿sí? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual, que es un despliegue de tropas y se acabó, ¿no? Ha ocurrido en todo este tiempo y no pasa nada, ¿no? Y es la misma gente lo que lo dice, ¿no? ¿De qué sirve que manden Guardia Nacional, que manden soldados, si los asesinos están a 5 kilómetros y no van por ellos? Claro, ¿No? claro. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la falla más allá del discurso y más allá del decir ahora todo es diferente, ¿no, Julio? Pues sí, Juan, así es. Miren, se ha ido el tiempo con esta plática tan interesante. La verdad, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que nos quedan unos 3 minutitos para cada cual desarrollar el tema o postrecito amargo o dulce que consideren. Víctor Ronquillo, ¿qué tema quieres, por favor, abordar? Bueno, primero un par de apuntes en relación a lo que ocurre en Guerrero, ¿no? Mira, llegaron, por lo menos eso dicen las crónicas periodísticas, más de 100 personas ataviadas militarmente, ¿no? Con armas de alto poder. Esto nos deja ver el carácter del paramilitarismo que existe en Guerrero y en otras regiones de nuestro país. ¿De dónde vienen estos paramilitares? ¿Cómo se conforman? ¿A qué intereses representan? Eso es un capítulo de reflexión por demás interesante. Pero lo otro es que hay un punto de intersección entre la corrupción política, ¿no? Y los caciques y estos grupos paramilitares. Y lo que ocurre es que en este punto de intersección se realizan estas estrategias del terror para el control territorial. Esto creo que es muy importante señalarlo, ¿no? Y obviamente la gestión, y esto es algo que me decía en la mañana Omar Villarreal, lo lamentable de todo, y Omar, que es alguien que ha seguido estas historias, es que las autoridades a nivel federal conocen lo que puede ocurrir. Ya lo decía Juan Beledíez, es un volcán en ebullición constante y cuya desbordamiento se da en cámara lenta. ¿Por qué no actuaron? La primera respuesta es por negligencia, por omisión, por complicidad y seguramente también porque los poderes fácticos del Estado de Guerrero son tan poderosos que impiden esta acción por parte de la Federación, algo que tampoco hemos considerado plenamente en relación a estos hechos. Pero mira, yo no me quiero ir, estamos en época navideña, yo no me quiero ir sin un postre dulce. Y este postre dulce tiene que ver otra y mil veces
con mi recomendación a que la gente que nos escuche vaya a la Cineteca. Hoy se llevó a cabo y se celebró una conferencia de prensa donde se habló, bueno, de los miles de personas que han llegado a la Cineteca. Es uno de los lugares que a mí me parece tiene un modelo de promoción de la cultura enormemente rico, singular, y que tiene como elemento central al cine. Pinocho es la película que ha roto récords de asistencia, ¿no? En este año y se coloca ya entre las películas con mayor audiencia a lo largo de la historia en la Cineteca. Pero de verdad yo quiero, pues mira, yo soy un asiduo a la Cineteca, lo único que me liga a ella no es el deber, sino el amor, y es compartir con la gente que nos escucha esta posibilidad. Vienen días de vacaciones, dense una vuelta por allá y van a encontrarse con esta maravillosa película de Pinocho y con otras propuestas de una enorme calidad, ¿no? Con eso cierro mi participación el día de hoy. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Vamos ahí, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito, tema que quieras abordar en esta parte final. Sí, solo un comentario respecto a esto de Guerrero. Es decir, yo creo que Guerrero ilustra muy bien su mapa criminal, nos ilustra muy bien cómo la autoridad es al mismo tiempo el crimen organizado. Esto lo habíamos visto, por ejemplo, también en Tamaulipas, Michoacán en su momento también, pero Guerrero hoy nos está mostrando de qué nivel de descomposición puede llegar un territorio, un estado, donde hay vacío legal, pero sobre todo donde hay este componente, ¿no? Donde el crimen es al mismo tiempo la autoridad. El crimen gobierna municipios, el crimen legisla, el crimen se encarga de la seguridad pública. Entonces, bueno, pues ni modo que se castiguen a sí mismos, ¿no? Si está infiltrado hasta la médula el crimen en las policías y en los ayuntamientos, pues bueno, de ahí no puede salir ningún intento de pacificación, ningún proyecto de combate al crimen, porque pues ellos mismos, los criminales, son la autoridad. Otro punto que quiero mencionar es la decisión que tomó el Comité de Transparencia de Pemex de mandar de reservarse más bien la información que tiene que ver sobre el huachicoleo. Uno de los problemas que también esta administración se propuso combatir desde el primer mes de gobierno y que desgraciadamente continúa en bonanza, en jauja, porque pues no se ha combatido a nadie. Es decir, lo que llama mucho la atención es que aquello que empezó con una gran intensidad para desmantelar organizaciones dedicadas al robo de combustible, finalmente haya terminado pues por ceder ciertos espacios y no castigar a nadie. No hay nadie preso, salvo el caso del general Dragwitz, que está en un proceso en libertad en Canadá, pero fuera de ello, toda aquella estructura de funcionarios que al mismo tiempo eran los que robaban el combustible a través de sus operadores del crimen organizado, pues no se desmanteló nada, no se conoce que haya investigaciones avanzadas, no hay consignaciones, no hay sentencias ejemplares, y el huachicol sigue siendo una de las graves preocupaciones por las pérdidas que le ocasiona Pemex. Ahora se toma la decisión de reservar la información por cuestiones de seguridad nacional para no revelar, dicen, el atlas de ductos y lo que ellos llaman instalaciones estratégicas que pongan en riesgo a la empresa paraestatal. A mí me parece esto una contradicción terrible, porque ese atlas, si alguien lo conoce, es la delincuencia organizada, lo tienen. Entonces, ¿cuál es el sentido de reservar la información cuando la propia delincuencia organizada conoce bien a bien todas las instalaciones estratégicas de Pemex? Por esa razón las siguen perforando para robarse la gasolina. Entonces, la verdad es que me pareció algo contradictorio y digno de traerlo aquí a la mesa para comentarlo.
Bien, Ricardo, gracias. Juan Vélez Díaz, te toca el cierre verdadero, ya ponerle punto final a esta mesa con el comentario que desees poner sobre nuestra mesa. Juan. Sí, Julio, pues el gusto de estar con Víctor, ¿no? Y con Ricardo y contigo, desde luego. Y pues sí, finalmente el asunto aquí con el estado de Guerrero, con el bellísimo estado de Guerrero, es muy triste porque no vemos una parte de que pueda haber, como lo dije anteriormente, pues una composición, algo que pueda funcionar en el mediano plazo, ¿no? Creo que sí, ahí hay un punto importante, lo dice bien Ricardo, ¿no? Es un asunto donde el crimen gobierna, sí, y no gobierna no nada más como un asunto de dirigir, sino de controlar, ¿no? El control criminal sobre la economía regional, las economías que se generan en los puntos turísticos, ¿sí? Y es algo donde ha crecido de manera descomunal la extorsión, ¿no? Pasco, Acapulco, Chilpancingo, Ixtapa, o sea, no hay un lugar en Guerrero donde los pequeños comerciantes no tengan que pagar por ganarse pues el sustento diario, ¿no? Eso es muy triste, Julio, porque es algo que no se ve en los periódicos, ¿no? No se ve en los medios de comunicación normalmente todos los días, ¿no? Pero ocurre todos los días, ¿sí? En el día a día de la gente que sale a buscarse el sustento. Y bueno, también hay que decirlo, hay un momento donde la situación pues tendría que ir a otra dimensión. El año que entra va a haber actividad electoral en el vecino Estado de México y pues como quiera que sea, ahí va a volverse a colocar el tema de la seguridad porque buena parte del Estado de México que pues dentro de la región de Tierra Caliente pues va a renovar sus ayuntamientos y vamos a ver cómo se pone eso, ¿no, Julio? Y como aderezo, pues bueno, les quiero comentar a ustedes, Julio, te decía, yo no había podido entrar a Guacamaya. Estoy como, ya te imaginarás cómo estoy. ¿No? Apenas tengo poco tiempo, tengo 2-3 semanas que pude entrar. No manches, todo lo que estoy viendo. Y sí, como aderezo, encontré algo respecto a Cienfuegos y que tiene que ver precisamente con lo de las acusaciones. No lo he terminado de revisar, para que te cuento y les medio ahí, les digo que sí, que no, pero lo poquito que hasta donde voy, sí es un análisis muy sustancioso de las acusaciones y no me parece nada alejado de lo que hemos venido hablando, ¿no? Más allá del asunto político, más allá de las acusaciones testimoniales, hay que decirlo, reiterarlo sobre todo, porque pues en el sistema penal mexicano, pues todo se hace con base en declaraciones, muy poca investigación científica, ¿no? O nula investigación científica. Entonces, aquí creo que va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar. ¿Y por qué? Pues porque en enero, arrancando el año, pues se viene lo de García Luna, ¿no? Entonces, creo que el tema va a seguir ahí, Julio, y pues vamos a estar al pendiente, a ver cómo se ponen las cosas. Bueno, pues muchas gracias a los tres por esta mesa. Gracias, Víctor Ronquillo, y buenas tardes. Buenas tardes. Se nos quedó. Víctor Ronquillo aprovechó y dijo: hasta aquí llego, dejó una fotografía, se fue. Así es que le enviamos un saludo a Víctor. Ricardo Ravelo, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, sí, Julio, gracias, como siempre, un placer estar aquí, y gracias también a Víctor y a Juan, que estuvieron en esta mesa también. Saludos, Ricardo. Buen fin de semana. Gracias, Juan, hasta pronto. Hasta luego. Gracias a los tres, hasta luego.